Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a esta Expo Educa. Me siento muy orgullosa y afortunada que se me haya dado el espacio para poder impartir un tema muy importante y el cual hoy está mucho en auge, que es la salud pública y el trabajador social. Mi nombre es Andrea Pérez Rodríguez, soy licenciada en Psicología del Trabajo, soy orgullosamente docente de la preparatoria ISECA, en la cual ofertamos carreras técnicas en trabajo social, en puericultura y computación. Y precisamente este tema en el cual vamos a desarrollar el día de hoy es uno de los temas más importantes de los cuales ve o desarrolla el trabajador social dentro de su carrera educativa dentro de la institución. ¿Por qué la importancia de hablar de salud pública dentro del trabajo social? Ok, es importante que no encasillemos solamente al trabajador social dentro de este ámbito educativo. No únicamente se puede ver inmerso en esta cuestión educativa el trabajador social, sino de igual manera se pueden ver en los sectores de salud, en sectores industriales. ¿Por qué? Porque el trabajo del trabajador social es llevar como una relación entre la sociedad y lo que está viviendo, tanto grupalmente como individualmente, como todo esto lo está llevando a cabo. Entonces vamos a aterrizar un poquito en definir a qué nos referimos con salud. ¿Qué estamos diciendo cuando mencionamos la palabra salud? Tenemos que tomar en cuenta que no generalmente porque digamos salud estamos refiriendo a una ausencia de alguna enfermedad, sino se refiere a un equilibrio que tiene que tener el ser humano en tres factores importantes. Ok, ¿qué organización nos da una definición un poquito más acertada de la salud? Pues obviamente la Organización Mundial de la Salud es la cual nos menciona que la salud es el estado pleno de bienestar, tanto físico, mental y social. Esto es muy importante, no solamente porque nos sintamos bien físicamente quiere decir que tengamos salud, sino tiene que haber un equilibrio en estos tres puntos: un estado físico, en todo lo biológico que tenemos o que somos; en un estado mental, en todas las emociones psíquicas que vamos sintiendo a lo largo de nuestra vida; y en un entorno social, en todo aquello, el ambiente que nos rodea, tanto hablando de cuestiones atmosféricas como hablando de cuestiones sociales. Eso es muy importante. Y como bien lo decíamos a un principio, no solamente hablamos de la ausencia de una enfermedad, sin embargo es importante ver que también debe de haber el equilibrio entre lo mental y lo social. Se tiene que tomar en cuenta todos los aspectos psicológicos, cómo influye nuestro entorno. ¿A qué nos referimos con entorno? Con esta cuestión socioeconómica, familiar, laboral, emocional, medio ambiente. Y en todo esto, en los determinantes de la salud, vamos a tener otros factores los cuales nos van a ayudar o a contraponer nuestro estado de salud. Estos factores los podemos clasificar en 4 tipos. El primero son los factores biológicos. Estos factores se refieren a cómo la propia biología de la persona, ya sea la edad, la genética, etcétera, va a afectar a nuestra salud. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si nuestra familia o la mayoría de los integrantes de nuestra familia es propenso a diabetes, si tuvo diabetes, tuvo cáncer o alguna otra enfermedad hereditaria, es más probable que nosotros también tengamos esas enfermedades a la larga. Entonces este es un factor el cual va a influir en la salud, el biológico. El segundo factor que nos va a influir es el ambiental. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a cómo el medio ambiente, ya sea la presencia o adquisición de organismos infecciosos, contaminación, clima, entorno, afectará nuestra salud. En este caso, hoy en día podemos ver una cuestión infecciosa muy latente, que es el COVID-19, lo cual ha producido ciertos cambios en nuestro entorno social, como el aislamiento, el no contacto con el otro, que esto también va a tener repercusiones psicológicas dentro de algunas personas que puede que lleven todos estos procesos de una manera muy diferente. Aquí es también donde puede entrar un trabajador social, siempre y cuando tenga como todas las herramientas necesarias. Tenemos como tercer factor que influye a la salud, el estilo de vida, que es muy importante y es un talón de Aquiles a veces en nuestra cultura mexicana, los estilos de vida
que tenemos, porque generalmente el estilo de vida del mexicano incurre en el apapacho, mediante la comida. Entonces somos propensos a estar comiendo para cubrir huecos emocionales o para sentir cierto alivio o cierta paz con nosotros. Entonces, ¿a qué nos referimos bien con el estilo de vida? Bueno, a cómo ciertos hábitos de vida, ya sea alimentación, activación física, consumo de drogas, tipo de trabajo, actividades de riesgo, etcétera, influyen en nuestra salud. Cómo las rutinas laborales que tenemos o que estamos teniendo van a influir. También tomemos en cuenta que debido a todo esto de la contingencia, ha habido ciertos cambios en los procesos laborales, como es la implementación de la cuestión virtual. Hay trabajos en los cuales ya se manejaba, hay otros en los que es algo nuevo esta incursión en el ámbito laboral y educativo virtualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cambian nuestras rutinas, cambian nuestros procesos, cambian nuestros hábitos, sobre todo aquellas personas que tuvieron como la oportunidad de estar trabajando desde casa. Tuvimos ciertas complicaciones o ciertas adaptaciones en todo eso, y evidentemente nuestra salud, tanto física, social y mental, se vio afectada. Y por último nos referimos como cuarto factor que influye en la salud pública. ¿A qué se refiere con esto? A cómo el sistema de salud y los medios sanitarios de los que dispone nuestro lugar de residencia, como centros de salud, hospitales, personal sanitario, etcétera, influyen en la salud de las personas. ¿Cómo es la capacidad de todos estos centros de salud? En este cuarto punto, es de suma importancia porque es donde va a entrar el trabajador social. ¿Por qué? Porque la salud pública es todo aquello que oferta el Estado. Recuerden que tenemos garantías individuales en las cuales nos mencionan que tenemos derecho a la salud. ¿Dónde podemos ver todo eso? Pues evidentemente en la Constitución, en nuestra Constitución. Es donde nos habla sobre salud. ¿Qué artículos son los que nos hablan principalmente de eso? Pues evidentemente el artículo 4, donde nos menciona que el varón y la mujer son iguales ante la ley, y esta protegerá las organizaciones y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de hijos. Toda familia tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y calidad. Y el Estado debe garantizar que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá obviamente las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas. Pero lo que nos menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Obviamente, a veces esta protección a la salud se ha transgiversado por esta cuestión de las cuotas que uno debe de pagar para tener acceso a ello. Pero es un apoyo o una manera de poder sacar adelante todos estos servicios de salud y sanitarios que nos brinda el Estado. Obviamente también como salud pública debemos de identificar los servicios sanitarios que nos da el Estado, por ejemplo, recolección de basura, limpiado de ciertas calles, de ciertos parques, la sanitización de ciertos lugares, sobre todo hoy en día por todo lo que estamos viviendo. Y también nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Esto implica mucho. ¿Por qué? Porque si no se crece en un medio sano tanto psicológicamente como higiénicamente, el desarrollo de la persona se va a ver afectado en gran manera. Y también el Estado debe de garantizar el respeto a este derecho, que se cumpla. También otro artículo muy importante en el cual nos menciona la Constitución es el artículo 73, en su párrafo 16. Nos dice qué hacer en caso de pandemias, cómo es que vamos a trabajar en caso de ello. Dice, en caso de pandemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades inesperadas en el país, la Secretaría de Salud, conjuntamente con el Consejo de Salubridad General, tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables a reserva de ser después sancionados por el presidente de la República. ¿Qué se refiere a esto? Que en primera instancia cada gobierno puede tomar las medidas de prevención sanitarias que crea conveniente para su estado. Esto es lo que estuvo pasando
por toda esta cuestión del COVID. ¿Y qué era la implementación que nos hicieron? Pues cuarentena, prácticamente aislamiento total, solamente la salida a cierto número de personas para poder adquirir víveres. Y todo esto se vio afectado en el sector educativo y en varios otros sectores industriales. ¿Qué es lo que va pasando con todo esto? Que va cambiando el estilo de vida de las personas. Y el trabajador social se va a ir adaptando a todo esto. Va a ir checando todas estas implementaciones que van teniendo día a día el grupo de personas con el que estaba trabajando o la persona con la que estaba trabajando. Y todo esto es muy importante porque al final de cuentas el trabajador social se va a ir adaptando, va a ir evolucionando a todas estas cuestiones que se va viviendo al día con día, va a ir teniendo que implementar nuevas técnicas de grupo, nuevos trabajos con los que se tenga que hacer. Generalmente como trabaja el trabajador social es más con interacción social. Ahorita, como esto se ha visto muy limitado, ha tenido que desarrollarse y evolucionar para poder acceder a las personas pese a todas estas limitaciones. Siguiendo con el tema de la salud. Ok, retomando los temas de salud que estamos viendo, ya dimos la definición de salud y cuáles son los factores que se ven inmersos o que perjudican de alguna manera de bienestar a lo que vendría siendo la salud, que son los 4 factores que mencionamos. Ahora bien, vamos a ver lo que vendría siendo la salud pública. ¿Qué entendemos como salud pública? Obviamente esto ya lo mencionamos en el punto pasado, que era el cuarto, cómo se veía afectada o cómo afectaba la salud pública a la salud de la persona. Pero ahora vamos a ver la definición de 2 autores muy importantes. En primera instancia vamos a tener a Winslow en 1920. Él es el primer autor que empieza a trabajar con todas estas definiciones de salud pública porque se empieza a dar cuenta que la salud desafortunadamente es una cuestión política, es una cuestión económica en la cual el Estado tiene mucho que ver en toda esta cuestión o todos estos servicios que debe de brindar a la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Winslow en 1920? Él nos menciona que cómo es que se entiende la salud pública y nos dice que es ciencia y arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Aquí lo menciona como comunidad, pero básicamente tiene inmerso lo que es gobierno. Por otro lado, tenemos a Gil y Rey del Calero, que en España nos da otra definición de la salud pública en 1991. ¿Qué es lo que nos dicen ellos? Bueno, ellos nos mencionan de igual manera que Winslow, que la salud pública es ciencia, es un arte de dirigir, organizar esfuerzos colectivos para la defensa, promoción y restauración de la salud. Entendemos con salud pública porque se va a enfrentar a un grupo de personas, a una población, a un estado y va a salvaguardar la salud de estos. Esto va a implicar muchísimas cosas, no solamente ofertar un servicio de médicos, de hospital, etcétera, sino como bien lo mencionábamos, que la ciudad esté limpia, que haya suficientes botes de basura para recolectar todo lo que desecha la gente, la recolección adecuada de la basura, la separación, el hacinamiento de personas en lugares públicos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que también tiene que ver con todo lo que estamos viviendo hoy en día. Todo esto, los temas que estamos sabiendo ahorita o que estamos definiendo es con respecto a la salud, pero todo tiene que ver con el trabajador social. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un grupo de personas y al final de cuentas el trabajador social en estos sectores tiene que ver que se cumpla esta oferta que está dando el Estado o que está dando la institución donde él está inmerso, o viceversa también, viendo las afectaciones que está teniendo el grupo de personas o las personas en la salud, no únicamente en un factor psicológico social, sino también en un factor de salud, porque recordemos que la salud va a influenciar en 3 puntos de las personas, que es el aspecto físico, el aspecto mental y el aspecto social. Tanto en el aspecto mental y en el aspecto social es donde entran más de llenos el trabajador social. Ok,
Entonces, ¿qué nos dice? Que la salud pública va a trabajar, o más bien va a haber factores que se van a trabajar en conjunto. Va a ser una acción conjunta entre el Estado y sociedad civil. ¿A qué nos referimos con Estado? Con todas estas cuestiones que oferta gobierno, y la sociedad civil pertenece a todos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que nos está ofertando gobierno? ¿De qué manera lo vamos a aprovechar o desaprovechar? Entonces dice que la salud pública va a trabajar en conjunto con estos dos puntos o con estos dos factores, el Estado y la sociedad civil. ¿Con qué objetivo? Pues objetivo va a ser proteger y mejorar la salud, vigilar las condiciones que se está dando la salud y dar respuestas en coordinación a través de los servicios de salud. Por ejemplo, pues ahorita de lo que estamos viviendo más con el COVID, la cuestión de que ciertos hospitales son exclusivos para pacientes con estos síntomas o con la enfermedad. Obviamente sí hubo una afectación en que se redujo el servicio cotidiano, llamémoslo así, para las personas que normalmente iban a acudir a chequeos, medicamentos, etcétera, pero esto fue porque estaba sobrepasando la epidemia o la pandemia que estábamos viviendo, que esos también son puntos muy importantes que va a ir viendo el trabajador social a lo largo del seminario de esta materia. Ahorita lo que nosotros estamos viendo es como a grosso modo de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros impartimos dentro de las aulas, la importancia que tiene el día con día con lo que pasó históricamente y cómo esto nos va a ayudar para una formación adecuada en el estudiante. Muy bien, entonces tenemos cuál va a ser la misión de la salud pública. La misión de la salud pública va a ser crear las condiciones en las cuales la población sea saludable. Evidentemente va a promover la salud y la calidad de vida dentro de esta población. Y entendamos que no solo se refiere a la intervención en la población, sino que incluye la responsabilidad de asegurar el acceso a servicios de calidad. Esto es muy importante. Hoy en día podemos identificar que ciertos servicios han perdido un poco la calidad por la sobrepoblación que hemos estado teniendo y que el sector salud ya no se da abasto en atender de manera eficiente a todos nosotros. Ok, ¿qué roles va a tener la salud pública? Va a tener 3 roles muy importantes. El primer rol en el cual se va a ver inmerso son los roles sanitarios. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, son servicios para prever efectos adversos, servicios basados en la población donde se previene la enfermedad en individuos tomando acciones en la comunidad. Como volvemos al ejemplo de la recolección de basura, el limpiamiento, por ejemplo, de drenajes cuando se va a acercar la época de lluvias. Estos son los servicios que normalmente ofertan. Tenemos vigilancias, que es el continuo monitoreo de patrones de enfermedad. Por ejemplo, en ciertas épocas del año sabemos o identifica sector salud que se va a propagar ciertas enfermedades, como es a lo mejor el hepatitis, la viruela, el sarampión, los piojos, etcétera. Y tenemos también la justicia social y nos referimos a la equidad para todos y alcanzar a poblaciones vulnerables. ¿A qué nos referimos con esto? Que no todas las cuestiones de salud son alcanzables, son aptas para toda la población. Tenemos sectores vulnerables que también es donde puede trabajar el TS, el trabajador social, donde va a hacer esta intervención a este grupo de personas vulnerables para que puedan obtener estos servicios de salud. Otro punto muy importante en el cual trabaja o se inmiscuye el trabajador social junto con salud es en el hacinamiento de lugares. ¿A qué nos referimos con hacinamiento de lugares? Pues hoy en día quedaron en stand-by lo que vendría siendo público en partidos de fútbol, conciertos, teatros, todas esas cuestiones públicas donde la gente se aglomera. A eso nos referimos con hacinamiento. Se refiere al amontonamiento o acumulación de personas en un solo lugar y el cual no cuenta con las dimensiones físicas para albergarlos. En otras palabras, el número de personas que ahí se encuentran superan las capacidades totales del espacio y no cuenta con la seguridad e higiene que corresponde. Generalmente en este tipo de lugares donde hay una aglomeración de gente es más propenso a que se propaguen enfermedades, sobre todo infecciosas o virales. Es por ello que hoy en día
por todo esto lo que está pasando, todo este tipo de actividades quedaron suspendidas, principalmente para evitar esta propagación. ¿Cómo es que entra el trabajador social en esto? Puede trabajar en conjunto con las autoridades requeridas para que se cumplan todas estos procesos, porque recordemos que al final de cuentas el trabajador social se va a encargar del cuidado de esta persona o de las personas o del grupo de personas para que tenga un bienestar dentro de la sociedad. Siempre va a trabajar en conjunto con un grupo o con un individuo para que tenga este desarrollo de una manera óptima dentro de la sociedad. Entonces, todas estas modificaciones que se están teniendo en el día a día repercute mucho en nuestra salud y en nuestro desarrollo. Entonces, también va a trabajar con personas que viven constantemente en hacinamiento, por ejemplo, familias muy grandes de escasos recursos, donde el espacio donde se desarrollan es muy pequeño, tiene la falta de higiene, o por ejemplo en cárceles. En cárceles se puede generar mucho lo que es el hacinamiento, también en casas de hogares, asilos, donde se debe de tener muchísimo más cuidado con las medidas que se lleven de higiene y los protocolos que se estén siguiendo. El problema del hacinamiento es un problema que afecta a todo mundo en la actualidad, independientemente de lo que estamos viviendo. Es algo de lo cual se debe de tener cuidado y se deben controlar, porque generalmente en este tipo de espacios es donde se facilita más la propagación de enfermedades. Y recuerden que cuando una enfermedad se logra propagar de una manera numerosa, ahorita lo estamos viendo, puede llegar a afectaciones de manera mundial. Lo que ya pasó, que ya se vivió lo que es una pandemia. ¿Por qué? Porque varios países, varios continentes se están viendo afectados por esta enfermedad. A partir de todo esto se van tomando medidas de higiene adecuadas para evitar la propagación de ciertas enfermedades, como es el saneamiento. Estas son las medidas que se deben de tomar. Estas medidas debemos de tomar en cuenta que deben de ser ya hábitos que uno tiene desde la infancia, que se van creando desde la infancia. Desafortunadamente no todos contamos con nuestros hábitos, lo que hace que estemos más propensos al contagio de enfermedades. También el hecho de que estemos expuestos a muchas cosas comunitarias, llamémoslo así, como el uso de transporte público, taxis, el simple hecho del intercambio del dinero, el ir a un restaurante, etcétera. O sea, con tan solo un individuo que no siga los lineamientos de higiene o de saneamiento necesarios, pues ya hay un eslabón ahí que nos va a afectar de una manera muy determinante. Ok, ¿qué es o a qué entendemos con esta cuestión de saneamiento? Bueno, es la dotación o las condiciones necesarias de sanidad en un terreno, un edificio o en algún lugar. Todo lo que debe de llevar para que esté totalmente limpio. ¿Por qué es importante el saneamiento? Bueno, porque muchas de las enfermedades que hoy en día existen o que están existiendo se pueden prevenir mejorando nuestros hábitos de higiene y con la instalación, buen uso y mantenimiento de sistemas de agua potable y servicios sanitarios en nuestra comunidad. Un ejemplo, generalmente en estas comunidades rurales donde no tienen acceso a agua potable o servicios sanitarios como es un buen drenaje, pavimentado, un sector de salud cerca de su comunidad, son más propensos a que se enfermen de ciertas cuestiones infecciosas, gripales, etc. Entonces lo que va a hacer el saneamiento va a evitar, gracias a los buenos hábitos, que estas enfermedades se propagan o emerjan de ciertos lugares. Ok, recordemos que las enfermedades se transmiten fácilmente cuando no existen las condiciones adecuadas y no se practican los hábitos de higiene adecuados. ¿Por qué son importantes los hábitos de higiene? Bueno, la higiene es esencial para preservar nuestra salud. Las prácticas de higiene previenen muchas de las enfermedades que nos pueden afectar. Debemos practicar la higiene y la limpieza tanto en la casa como en la escuela para cuidar la salud de todos. Obviamente también esto es en el sector laboral. En todos los ámbitos
sociales en las que nosotros nos desarrollemos, tenemos que tener siempre bien en cuenta nuestros hábitos de higiene, tanto personales como comunitarios. ¿A qué nos referimos como comunitarios? Por ejemplo, en el sector escolar, a la hora del receso, si yo estoy llevando mi comida y tiré algo en alguna mesa, etcétera, recoger, limpiar. Cuando estornudo, taparme la boca y la nariz para que toda esta salivación no salga disparada hacia mis compañeros o hacia algún objeto. Llevar la basura en su lugar, mis hábitos de higiene totalmente adecuados a la hora de ir al baño, lavarme las manos antes y después, etcétera. Esto es muy importante que se empiece a tomar en cuenta, se empiece a formar en la niñez. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hábitos quedan preservados o quedan totalmente arraigados en la niñez, sobre todo si se sigue como mediante de rutina. Ok, hablando de todo esto, tomemos en cuenta que, como lo mencionábamos, esto es muy importante empezarlos a fortalecer desde la infancia. ¿Por qué? Porque cuando ya queda arraigado en la infancia, es más probable que en la vida adulta sigamos con todos estos procesos. Entonces, recordemos que el infante o el ser humano tiene derecho a la salud, el cual significa vivir en un lugar seguro, protegidos de enfermedades y bien alimentados, como lo marca la pirámide alimenticia o el plato del buen comer. Y también nos dice que nuestro cuerpo y mente crecerán fuertes y sanos gracias a todos estos cuidados. Es muy importante que lo sigamos. Y por todo lo que somos y por todo lo que vamos a llegar a ser, es muy importante que cuidemos de nuestro cuerpo y aprendamos a cuidar nuestra salud, porque como bien lo mencionaba a un principio, si nosotros hacemos todos estos cuidados desde un principio, va a ser más fácil mantener estos hábitos de higiene y es más fácil la convivencia social, sobre todo porque si nos alineamos a ciertas normas, es muchísimo más fácil una convivencia. Ok, generalmente, ¿a dónde vienen las enfermedades o dónde va a ser más fácil contagiarnos? Bueno, las enfermedades provienen de bichos que viven en la suciedad. Ok, generalmente cuando estamos en contacto en la suciedad, estos bichos pueden entrar a nuestro cuerpo y causarnos enfermedades. Identifiquemos con suciedad generalmente cuando llegamos, por ejemplo, a tener contacto con mucho polvo, mucha tierra, que no nos lavamos las manos después de ir al baño, al momento de ir en el transporte público, cuando el infante está jugando en algún parque o con algunos otros compañeritos que estén jugando con tierra, lodo, etc. Entonces, generalmente cuando se está expuesto a esto, todos los bichos pueden llegar a nuestro estómago o a nuestro sistema y que nos pueden causar de manera como básica o mínimo dolor de estómago, diarrea, fiebre y pueden provocar cierto tipo de salpullido en la piel. ¿Cómo cómo entran estos microbios a nuestro cuerpo? Como ya lo mencionaba, puede ser cuando comemos frutas o verduras sin lavar. Esto es también muy importante, tener estos hábitos de higiene en los alimentos. Cuando tomamos agua contaminada, que no es totalmente potable, o cuando al momento de hacer la preparación de los alimentos no nos hemos lavado las manos, no hemos hecho el proceso adecuado de saneamiento cuando estamos cocinando. Entonces esto es muy probable que ocurra y que seamos propensos al punto de las enfermedades. No solo es cuidar la higiene al momento de preparar o consumir un alimento, también es higiene y aseo corporal. Es muy importante y esto ya es, pues ya es un hábito desde la infancia, como es lavarnos los dientes, el hecho de estarnos lavando las manos antes de las comidas, antes y después de ir al baño. O sea, creo que es un factor preocupante que hoy en día la mayoría de las publicidades o de las campañas que se estuvieron haciendo para evitar estas enfermedades sea el cómo debemos lavarnos las manos. O sea, el hecho que a estas alturas nos estén enseñando el que debemos lavarnos las manos, el cuándo lo debemos de hacer. Todo esto es de suma importancia tomarlo en cuenta. ¿Por qué?
porque al detectar el trabajador social, empezar a trabajar en cierto sector, es muy importante que empiece a ver todo a su alrededor para que identifique qué están causando ciertos problemas sociales, cierta inconformidad de la persona en el grupo con el que vaya a tener la intervención. No solamente van a ser cuestiones emocionales, sino también van a ser ambientes o cuestiones de la higiene ambiental. Esto es muy, muy importante, porque vamos a empezar a hablar de una higiene ambiental, porque todo esto se va a ver inmerso en cómo se va a desarrollar el trabajador social, dependiendo en qué factores decida él inmiscuirse, pero estamos hablando de un todo, tiene que ver todo lo que está a su alrededor para empezar a desarrollar de qué manera va a hacer alguna intervención, qué tipo de técnicas, qué tipo de trabajos va a utilizar para poder empezar a hablar de intervenciones. Ok, entonces vamos a empezar a hablar de una higiene ambiental. ¿A qué nos referimos con una higiene ambiental? Ya tocamos el tema de qué es salud, cómo se va a afectar a la salud, qué es la salud pública, cómo nosotros podemos aportar de nuestra trinchera a mejorar la salud pública de nuestro estado, de nuestra sociedad, de nuestro hogar. O sea, los hábitos indispensables. Y ahora bien, vamos a hablar de una higiene ambiental. ¿A qué nos referimos con esto? Ok, por un lado tenemos la palabra higiene, que ok, con higiene nos referimos a la importancia de la limpieza de determinados objetos o de nuestro propio cuerpo. Y por otro lado, encontramos el término ambiental. ¿A qué se refiere? Bueno, nos referimos al entorno que nos rodea. Todo aquello que nos rodea va a ser ambiente. Entonces, con esto vamos a entender que la higiene ambiental es la importancia de contar con un entorno o un ámbito lo suficientemente limpio para que nuestra salud no se vea afectada. Ok, no tiene caso que yo siga todas las medidas de prevención y de higiene en mi casa de manera personal, si el ambiente con el que yo estoy expuesto va a estar contaminado, que es algo que está pasando hoy en día. Aparentemente el ambiente está contaminado, y ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para evitarnos o para evitar la contaminación o la propagación más bien de la enfermedad? Haciendo uso de cubrebocas, haciendo uso de guantes, poniendo gel antibacterial cada que dejamos o tomamos un objeto, etcétera. Ok, y a grandes rasgos, la higiene ambiental se va a encargar, por ejemplo, de saturación acústica, contaminación acústica, todos estos ruidos que hay en el entorno. Por ejemplo, muchas veces, como dato, para ciertos conciertos permiten que las bocinas o todo el sistema que tiene de sonido tenga ciertas decibeles. ¿Por qué? Porque arriba de cierto número de decibeles puede ser dañino para el oído y nos puede causar afectaciones. Entonces, de eso también se encarga la higiene ambiental, de definir la calidad de vida dependiendo de cómo esté la sociedad en ese entorno. Identifiquemos que también se va a encargar de evitar contaminación en la capa de ozono mediante todos estos gases que arrojan los carros, ciertas maquinaria, industrias, etcétera. También se va a encargar del control de ciertas plagas, que hoy en día no recuerdo bien en qué estado estaban a punto de esperar una plaga de saltamontes, esto debido a todo lo que está pasando con el huracán que acaba de entrar. Entonces de eso también se encarga la higiene ambiental, ¿no? De todas estas afectaciones, tanto naturales como humanas, no afecten a la sociedad. ¿A qué nos referimos con humanas? Como a este ruido que pueden producir los aviones, conciertos, etcétera. A la cuestión de la contaminación, recordemos que desafortunadamente el primer factor contaminante, o sí, el primero que daña a toda esta salud o a la naturaleza, es el humano, con todos estos malos hábitos que se tienen, con toda esta producción de basura, etcétera. ¿Por qué es de suma importancia que el trabajador social sepa toda esta información? ¿Por qué? Porque a partir de todo esto va a poder identificar en qué sector o en qué factores puede verse inmerso, en cuál quiere trabajar, si quiere trabajar en un factor de salud, en un factor industrial, en un factor educativo, en un factor que se dedique exclusivamente a la relación social que puede tener el individuo, a identificar
cómo todas estas afectaciones va a afectar al individuo y a los grupos. Uno como trabajador social no puede estar ciego a todo lo que está pasando alrededor. Debe estar en constante conocimiento, debe de estar en constante aprendizaje, y no solo como trabajador social, sino con cualquier otra carrera que uno decida estudiar. Debe estar en constante conocimiento. Entonces es importante que sepan como que todos estos puntos, para el momento que se encuentren en alguna intervención, sepan de qué están hablando, sepan con qué están tratando y cómo pueden intervenir en todo esto. Entonces llegamos a un punto también muy importante, a empezar como a identificar los 3 tipos, generalmente son los que se manejan, de clasificación de ciertas enfermedades de acuerdo a sus características. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día hemos escuchado mucho la palabra pandemia o una enfermedad que ya se volvió pandemia, pero también por eso tenemos otras enfermedades que son epidemias, también es un término muy común, o enfermedades que son endemias. ¿Y a qué nos vamos a referir con esto? O sea, ¿cuáles van a ser las afectaciones de cada uno? Bueno, una pandemia, como a lo mejor ya sabemos la mayoría, significa que es una enfermedad de todo un pueblo. Es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. ¿A qué nos referimos con esto? Que la afectación que está teniendo esta enfermedad es impresionante, que no solo llegó a afectar un pueblo, sino también un país, continentes, etc. Como por ejemplo el COVID, como en su momento la peste negra, que mató un gran número de personas en la Edad Media y los siglos posteriores a esto. En su momento lo que fue la influenza, también recuerden que por el año 2009 tuvimos una afectación a nivel de pandemia de la influenza, que fueron un poquito las medidas preventivas como las que estamos teniendo ahorita del COVID. Por otro lado tenemos enfermedades de epidemias, que son catalogadas como epidemias, y es una descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado, no a tal grado de una pandemia que ubica en un sector geográfico grande, pero sí llega a afectar a un número considerable. Para evitarle todo esto, se utiliza generalmente como brote epidémico o brote, que brotaron los piojos, por ejemplo, generalmente en ciertas épocas del año, cuando hace muchísimo calor, hay un brote de piojos, o hay una epidemia de piojos, o una epidemia de ¿cómo se me olvidó su nombre? De sarampión. ¿Por qué? Porque saben que va a afectar a un número considerable de personas, pero no se va a salir de las manos ese número que llegue a afectar. En su momento también fue el ébola o el cólera, los que podemos tomar como ejemplo de estas enfermedades que llegaron a afectar. Por otro lado tenemos las endemias. ¿Qué se refiere? Es un proceso patológico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una población o zona geográfica. ¿A qué se refiere la endémica? Que va a ser una enfermedad que va a durar. Puede que sea nada más a un grupo pequeño o a un grupo grande, pero la duración de la enfermedad es constante. Generalmente se trata de enfermedades infecciosas. La enfermedad se mantiene a lo largo de un tiempo en un nivel estable, incluyendo variaciones de estaciones. Por ejemplo, el dengue, que en épocas de lluvias se mantiene, o la malaria en su momento, que es un poquito similar. Es importante que se tengan como detectadas todo este tipo de clasificaciones de la enfermedad para saber a qué nos enfrentamos o cómo van a ser los campos de acciones que nosotros vamos a utilizar. Ok, entonces pudimos ver de manera muy a grosso modo cómo es que se puede ir clasificando las cuestiones de salud, cómo podemos identificando cómo se viven las enfermedades dependiendo de cómo están afectando. Igual nos falta un poquito ver como esta cuestión de enfermedades infecciosas, enfermedades virales, etcétera, pero eso ya es como más profundización en el tema. Lo que es importante ver y darle peso
hablando también del aspecto importante que es el trabajador social, es esta cuestión de todos los programas que se tienen en el Estado o en gobierno, donde pueden y van de la mano de los trabajadores sociales. Por ejemplo, tenemos programas de salud materna y perinatal que va dirigido básicamente a madres en sectores rurales donde no tienen como mucho acceso a la salud. Van de la mano con los trabajadores sociales. Tenemos programas de desarrollos comunitarios donde se permite como la creación de ciertos programas para fortalecer el saneamiento y la salud ambiental en este tipo de comunidades, ¿no? Agilizar el acceso al agua, electricidad, a la recolección de basura, etcétera. Por otro lado, también podemos ver en su momento, hoy en día a lo mejor y quedaron un poquito en stand-by, o otro tipo de programa fue empezar a tomar las educaciones virtuales, pero también se tienen programas en los sectores educativos con respecto a la alimentación que se está teniendo. No sé si recuerdan que en algún momento se prohibieron ciertos alimentos que se vendieran en cooperativas precisamente para apoyar más una alimentación adecuada en la infancia, porque recordemos que todo lo que se viva o se desarrolla en la infancia es donde va a tener la repercusión más importante en la vida adulta. También tenemos programas para evitar drogadicción, para evitar embarazos en adolescentes, programas reflejados un poquito en esta cuestión de problemas psicosociales o problemas psicológicos, en tratar de evitar que sean tabús y que se identifique que no se tiene nada de malo al pedir ayuda cuando no se puede, con alguna pérdida importante, con presión, con estrés, etc. Se habla de sobrepeso, de obesidad, lo que tenemos de la salud mental y el abuso de sustancias en estupefacientes. Generalmente el sector salud, y hablando socialmente, trata de ubicar a los grupos como vulnerables o que necesitan más apoyo, que vendría siendo mujeres embarazadas, infancia, adolescencia y la vejez. Para la vejez se pueden identificar varios programas donde se trata de dar apoyo y desarrollar un envejecimiento digno, que los lugares que se encargan precisamente de todo esto, como vendría siendo asilos o ciertas casas culturales, tengan todas las medidas preventivas y suficientes, y que el personal esté capacitado para poder atender a las personas con estas características. Es importante, como hemos visto, el trabajador social puede cubrir muchos rubros, y de igual manera especializarse en el que más le llame la atención. Es una carrera muy bonita, de mucho tacto, de mucha empatía, de mucha escucha, de inteligencia emocional, de inteligencia y practicidad al momento de resolución de problemas, estrategias, saber trabajar en momentos, llamémosle complicados, con estrés. Y precisamente el programa que se oferta cubre todos estos puntos necesarios mediante la currícula que se da. Se trata de llenar, de que ustedes aprendan llevando mediante teoría y práctica si realmente esto es lo que quisieran. Recuerden que el trabajo social es una parte humanista, es una carrera de humanidades que viene de las ciencias sociales. Entonces es muy importante que nosotros estemos en constante conocimiento, en constante lectura. Eso sí, es de mucho leer. Recuerden que el estar leyendo les va a ayudar muchísimo al poder recopilar sus ideas, a desarrollar la escritura, a mejorar la redacción, a poder tener esta facilidad al momento de plasmar todas las ideas que se tengan. Entonces es un área muy padre, es un área que te da muchas oportunidades de mejorar en donde tú quieras. Los puedes llevar a la par con alguna otra profesión, pero más que nada es apoyo al otro,
intervención de una manera adecuada, ustedes lo van a ir viendo a través de las carreras. Y es muy importante, como lo mencionaba a un principio, que todo esto se lleve a la par. Hablando del tema específico de la salud pública, estar en constante conocimiento sobre los programas que se ofertan, cómo interviene el trabajador social, cómo podemos tener acceso a todo esto. La investigación es muy, 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 muy rica. Afortunadamente algunas instituciones vienen como toda la información en internet y es fácil accesar. Entonces yo los invito a que tengan un acercamiento en todo esto. Y si les interesa, es una carrera muy, 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 muy agradable. Es una carrera mucho de estar leyendo y donde te desarrollas totalmente, sacas la personalidad que traes y aprendes demasiado. Bueno, de mi parte sería todo. Espero que les haya sido de interés el tema, que hayan aprendido cosas nuevas y que puedan poner en práctica algo de lo que pudieron ver el día de hoy. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.